Y con el término del periodo vacacional de Semana Santa concluye así el operativo Migrante Bienvenido a la Ciudad de México, aplicado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en el cual se dio atención a 1,859 connacionales que visitaron a sus familias en la capital del país. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que se brindaron 4,177 atenciones como asistencia, asesoría e información sobre los programas y acciones que tiene el gobierno capitalino, lo que representa 7,6% más que el año pasado. A los visitantes se les informó sobre los trámites de apostille y regularización migratoria, doble nacionalidad y del Fondo de Apoyos a Migrantes. La atención fue ofrecida en 16 módulos instalados en terminales de autobuses, estaciones de metro y explanadas delegacionales. Y ante el regreso a las aulas de 1,962,300 estudiantes de educación básica en la capital, el gobierno local ya alista el operativo Regreso a Clases con el apoyo de 25,000 elementos de diversas corporaciones. Programas como Mochila Segura y Viajero Seguro se verán fortalecidos para salvaguardar a alumnos y profesores que retoman el ciclo escolar 2016-2017. Vamos a escucharlo. Para cualquier incidente poder actuar rápidamente, tiene instrucciones el secretario de Seguridad, estaremos utilizando los cóndores. Y mire, continúa el regreso de vacacionistas a la Ciudad de México, así como el retorno de visitantes a sus ciudades de origen. En estos momentos en la autopista México-Toluca entran 36 autos y 28 salen. En la México-Pachuca 27 autos regresan a la ciudad y 31 la abandonan. En la México-Cuernavaca 30 autos entran y 25 salen. Por otro lado, en la México-Puebla 14 autos regresan a la capital y 20 abandonan la ciudad. Finalmente, en la México-Querétaro se reporta la entrada de 36 contra 24 que salen. Y vamos con un resumen de actividades del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Lunes. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asistió a la toma de protesta del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez. Martes, encabezó la presentación de la edición número 35 de la Maratón de la Ciudad de México, a realizarse el próximo 27 de agosto. Miércoles, Mancera Espinosa encabezó la destrucción de mercancía ilegal de procedencia extranjera, lanzó la campaña Hábitos Socialmente Saludables y finalizó con la apertura del 6º Foro Mundial de la Bicicleta. Viernes, el mandatario firmó el convenio de réplica El Médico en tu Casa en La Habana, Cuba. Enrique Muñiz, 21 Noticias.